Vamos a retomar tras el pequeño parón, el breve parón, a la segunda tanda de cuestiones, que voy a volver a leer como he hecho la vez anterior, y esta vez vamos a cambiar el orden de intervención, ¿vale? Empezará Aitor y acabará Javier. Y vamos a intentar también ceñirnos al tiempo, porque luego me imagino que vosotros tendréis que escapar rápidamente, y para dejar también ese turno de palabras que tenemos dos pedidas, y sé que va a haber más, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, el segundo bloque de preguntas que les habíamos hecho para que reflexionaran un poco son las siguientes. ¿Cuál es tu visión respecto a cómo ha de llevarse a cabo la memoria de lo ocurrido? ¿Crees imprescindible la deslegitimación del uso de la violencia y el reconocimiento del daño causado por aquellos que lo han ejercido? ¿Qué papel deben jugar los medios de comunicación con respecto a las víctimas y con respecto a los victimarios? ¿Crees que los profesionales tienen la formación adecuada para abordar estos temas? Pues adelante, Víctor. Vale, ahora voy a ser breve yo, Javi. Vale. Sí, ahora los 12 años que se ahora eso, le vamos a dejar un montón a ellos, ¿no? Bueno, yo quiero empezar con la idea de que estamos en guerra, ¿no? ¿Y por qué digo que estamos en guerra? Porque efectivamente, aquí, gracias a Dios, ya no se mata desde el 2011, pero estamos librando una batalla muy importante que antes la hemos comentado, ¿no? Y se está librando una batalla a veces atenuada, a veces silenciosa, muchas veces con sordina, pero es la batalla del relato, ¿no? Y lo quería ligar esto con el tema que hemos comentado antes de las políticas públicas que se están implementando en este país en relación con este asunto, ¿no? Efectivamente, Eolach, esto que es las tablas de la ley del gobierno del señor Urkullu con Jonan Fernández a la cabeza, el plan de paz y convivencia tiene, pues creo que eran 18 o 19 apartados, y en uno de ellos, como tú muy bien has señalado, estaban las políticas públicas que hay que implementar con los medios públicos que tenemos, EITV, que decía Lucía antes, ¿no? Y con dinero público. Había el otro día, no sé si tuvisteis la oportunidad de leer en el periódico para el que trabaja Eolach, una entrevista muy interesante a uno de los mayores expertos en terrorismo y en información acerca de ETA, que es Florencio. Él hablaba precisamente de esto, ¿no? De cómo en general desde las instituciones públicas se están librando un montón de dinero de todos nosotros y de todas nosotras, precisamente en esta batalla, en la batalla del relato. Él hablaba del dinero que las instituciones que ahora controla la izquierda Berchale están pagando, pues desde documentales, en fin, DVDs, charlas, precisamente para sostener el relato que ahora mismo está intentando, vamos a decir, colar a la sociedad vasca, a esta sociedad vasca que quiere pasar página, la izquierda Berchale, ¿no? Y en esa batalla del relato, pues el hecho de que se esté empleando dinero público, y lo quiero ligar con el trabajo que tenemos los medios de comunicación también a la hora de exigir transparencia, pues es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, es muy interesante saber, me gustaría preguntarle a Iñaki Arteta, que ha hecho un documental sobre eligiendo los atentados de 1980, el documental se llama así. Por cierto, es un documental que no hemos tenido la oportunidad de ver en la ETV, y creo que además no se va a ver, porque la propia directora general del ente ha considerado que no es un material que debe exhibirse en nuestra televisión pública, ¿no? A pesar de que ha habido otros documentales como el de Ander y Tabiok y otro tipo de documentales en relación con la memoria, por ejemplo los documentales relacionados con el libro de Juan Mari Uriarte, del obispo emérito de San Sebastián, los documentales, por cierto, todos bienvenidos, desde mi punto de vista, en relación con el secuestro, tortura y asesinato de Josean de Lasai Zabala. Aquí vuelvo a repetir lo mismo: cuanto más ampliemos el nivel de exigencia a los medios públicos, precisamente para
contextualizar esta batalla del relato que se está produciendo en nuestro país, pues yo creo que es mejor y que deberíamos exigir que nuestra televisión pública y nuestras radios públicas estén también en esa batalla del relato, en todo lo que tiene que ver con la deslegitimación, que es algo que está recogido en las tablas de la ley de Jonan Fernández, ¿no? Hoy, por ejemplo, el Lehendakari tiene una reunión con Etxerat que seguro que va a dar, desde ayer ya está dando mucho de sí, ¿no? Digo que me gustaría saber por qué Iñaki Arteta, desde el guión inicial de su documental, que yo tuve la ocasión de ver porque se estrenó en el Teatro Campos, ha variado ese guión inicial hasta el resultado final de su documental, ¿no? A mí especialmente no me gustó ese documental, aunque lo veo necesario. Iñaki Arteta ha tenido un montón de problemas en relación con la financiación de ese documental para poder llevarlo al final, y me da la sensación, para llevarlo a finiquitarlo, y me da la sensación de que en ese interín ha tenido que variar el guión, probablemente porque los fondos que le hayan llegado para finiquitarlo pues se hayan bebido de una parte muy determinada, ¿no? Florencio, en esa entrevista que os invito a que leáis, porque es de la semana pasada, el fin de semana, hablaba de cómo la izquierda abertzale está intentando de alguna manera dar esa dimensión humana de los activistas, ¿no? De los terroristas de ETA. Hablaba del caso de dos personas que estaban en Argel haciendo, quien estaba manejando mejor el ciclomotor, creo que era, y hablaban entre ellos en el documental, y la pregunta que se hacía a Florencio es, bueno, ¿y qué hacían estas dos personas en Argel, ¿no? Pues evidentemente estaban en un campo de entrenamiento cuando los terroristas de ETA iban a campos de entrenamiento con sus conexiones internacionales que las tenían. Y hablaba más de la dimensión humana de esas personas, olvidando otros ejemplos también de algunos otros documentales financiados por instituciones que están en manos de la izquierda abertzale, de la dimensión humana del terrorista. Y yo, para quitar ese ejemplo y utilizar uno más fácil, me pregunto si a vosotros y a vosotras os interesa la dimensión humana del miembro del Estado Islámico que el otro día prendió la mecha para que una persona que era un aviador, un piloto jordano, que se llama Most Al-Kasaber, acabara prendido entre llamas como si fuera, en fin, de la época de Torquemada, ¿no? ¿A mí me interesa la dimensión humana de esa persona? Pues a mí no me interesa absolutamente nada la dimensión humana que encendió esa mecha, ¿no? En todo caso, me gustaría más saber la dimensión humana del pobre piloto, cómo ha llegado allí, la dimensión humana de su... Va a ir un minuto, ok. La dimensión humana de su familia, de la familia del piloto jordano, y de lo que está alrededor de las barbaridades que está cometiendo el Estado Islámico en este momento. He puesto este ejemplo, pero podríamos hablar de la noticia de hace 2 semanas de Iñaki de Juana Chaos en Chichibriche, o en fin, otros muchos más, ¿no? Yo creo que la memoria que nos estamos jugando en este país ahora mismo debe ser sobre todo inclusiva, cuando esto es un término que ha costado mucho emplear por parte de las instituciones. Yo recuerdo que el gobierno anterior de Patxi López le costó emplear una terminología como esta, como la de la memoria inclusiva. No fue un término pacífico a la hora de elaborar un discurso desde las instituciones públicas gobernadas por los socialistas, ¿no? Y haya habido sus dimes y diretes con el equipo que entonces comandaba Maisabel Lasa, y en el que estaba también Txema Urkijo. Bueno, todos sabéis lo que ha pasado con Txema Urkijo a la hora de que este tipo de políticas públicas, que ahora mismo están en la Lehendakaritza, antes estaban repartidas entre la Consejería de Justicia y la Consejería de Interior, ahora están todas en la Lehendakaritza bajo la supervisión del Lehendakari. Y quiero hacer mención a una cosa que a veces puede pasar desapercibida, pero que me parece importante. El PNV tiene en general la habilidad para subcontratar
aspectos de políticas públicas que le puedan interesar menos, ¿no? Aunque luego le generen problemas, como le han generado problemas en el caso de la comisión de verificadores. Fíjate, tuvo que irse el Lehendakari a Madrid, ¿no?, cuando fueron citados por la Audiencia Nacional en relación con el proceso de desarme de la señorita Pepis que nos planteó ETA hace un año, ¿no?, con aquellas imágenes que todos recordamos del tremendo arsenal que entró ETA en aquella ocasión, ¿no? Digo esto porque el PNV es muy dado a subcontratar aspectos que le generan problemas, y es muy dado también a no subcontratar y a no dejar en manos de quien no quieren otros aspectos, pues no sé, por ejemplo, como el de la seguridad. En todos los, si analizáis se aprueba el Estatuto de Gernika hasta nuestros días, el Partido Nacionalista Vasco no ha dejado nunca, por ejemplo, en manos de otros partidos, y ha habido acuerdos de todos los colores en este país, por ejemplo, la Consejería de Interior, ¿no?, o ahora llamada de Seguridad. Es algo que no ha hecho, y sin embargo sí ha hecho subcontratar la política educativa a otras siglas, ¿no? No tiene ningún problema en los acuerdos de gobierno en dejar en manos de Eusko Alkartasuna o del Partido Socialista aspectos de la educación. Por cierto, lo has mencionado antes y me parece fundamental, ¿no? Sobre el asunto, y termino, del reconocimiento del daño injusto, creo que es condición sine qua non para todo el mundo, sobre todo para los que aplaudieron, para los que jalearon, para los que miraron para otra parte en la etapa de los años de plomo. Hace 2 meses se volvió a hablar otra vez de la posibilidad de que la izquierda abertzale planteara una nueva redacción del suelo ético. Nunca más se volvió a saber de esa redacción. Creo que ha habido hasta 3 documentos que han pasado por las manos de Sabin Etxea y de Antonio Ortúzar y de Jonan Fernández, y sin embargo todavía estamos esperando a que la izquierda abertzale en este país pues haga ese tránsito del reconocimiento del daño causado, porque, en fin, yo no he visto jalear nunca en este país el terrorismo de Estado. Bueno, sí lo he visto, porque hay que contar la experiencia de Guadalajara en la cárcel, cuando personas condenadas por terrorismo fueron a la cárcel, y hasta el propio presidente del gobierno se plantó allí para dar un abrazo a Vera y compañía, y al ministro del Interior de la época, porque habían sido condenados por crímenes absolutamente espeluznantes y por el uso de fondos públicos para luchar desde la ilegalidad más absoluta contra el terrorismo. Acabo. La palabra clave para mí en esta etapa de la batalla del relato es la generosidad. Yo creo que la sociedad en general, esta sociedad que quiere pasar página, está dispuesta a ser generosa con quienes quieran hacer ese tránsito. Por cierto, un tránsito que la izquierda abertzale ya ha hecho en lo que tiene que ver con la política. La izquierda abertzale ya ha pasado por la ventanilla de la legalidad para volver a las instituciones, y yo creo que eso fue un aspecto muy aplaudido en su momento. Yo desde luego consideré que era un paso histórico por parte de la izquierda abertzale, la redacción de sus estatutos y la redacción de la edificación del nuevo proyecto político llamado Sortu. Y lo que yo creo que hay que hacer es seguir invitando a ese mundo a que siga transitando por el camino del reconocimiento del daño injusto causado. Y lo dejo aquí, y luego seguro que hay más debate. A mí me parece que la palabra clave, más que generosidad, es justicia. Primero necesitamos que se haga justicia, y después lo que venga. Entonces, la justicia es pagar por lo que se ha hecho. Se han cometido muchísimas tropelías, han asesinado a gente, han asesinado a muchísima gente, han extorsionado económicamente para poder mantener la maquinaria, han secuestrado, han hecho la vida imposible a muchísimas familias. No solamente han hecho la vida imposible, sino que les han puesto un puente de plata para que se vayan, porque aquí no conseguían sobrevivir. Recuerdo una conversación a nivel de ciudadanía con el ferretero de mi barrio, y un día le veo el cartel de cierre y le digo: ¿que cierras? No me parecía a mí como que dice que es que me voy de aquí, porque absolutamente es que no salgo del agujero, porque absolutamente todo el dinero que gano
que no me, o sea, más allá de lo que es la pura supervivencia de mi familia y los gastos que me ocasiona este negocio, se lo están llevando estos que vienen con la hucha a recaudar. O sea que no solamente las extorsiones, las grandes extorsiones que se hacían a las grandes familias adineradas, no, era una extorsión constante al pequeño comerciante, al más puro estilo mafioso, así de claro. Entonces, esto tiene un precio, y es que cuando tú has mantenido una actitud absolutamente al margen de la legalidad, lo que tienes que hacer es pagarlo. Y cuando hayas pagado tu pena, la que te han impuesto los tribunales, con todas las garantías que después de la cárcel, de descuento de pena, cuando hayas pagado eso con la legalidad vigente, entonces empezamos a hablar de todo lo demás. Y ahí va a haber quienes, con el paso del tiempo, quizá en un momento dado reconozcan que todo esto ha tenido unos rendimientos políticos importantísimos, pero a costa con un coste personal y humano formidable, y que digan verdaderamente nos confundimos, hemos hecho daño. Yo soy muy escéptica a ese respecto, porque quien no lo ha visto ya no lo va a decir nunca. El temor que puedo tener es que, bueno, más que yo casi más que cómo se debe hacer el relato, yo sé cómo no me gustaría que se hiciera, y desde luego no me gustaría que se hiciera no teniendo en cuenta las cosas que sucedieron y que están documentadas y que están ahí y que las sabemos a ciencia cierta, o sea, que no son opinables. No estamos hablando de opiniones. Eso me gustaría que con la misma nitidez con que en un momento dado lo vimos, se siga manteniendo en el futuro, y que ahí no vayamos a bajar el listón de lo que verdaderamente tiene que ser una exigencia democrática. Para algo debían servirnos las lecciones que nos ha dado la historia. En una ocasión, en una conversación con un compañero, me decía con un compañero, un periodista, me decía que él creía que el ejemplo histórico no lo íbamos a encontrar tanto en el Holocausto y en los crímenes nazis, tanto como en otra organización como el Ku Klux Klan. Nosotros sabemos hoy que el Ku Klux Klan todavía sigue organizado en los Estados Unidos. Sabemos que se reúnen y se alimentan. Otra cosa es que puedan hacer algo, pero están ahí. Y tenemos que tener muchísimo cuidado, porque cuando las células están ahí, aunque estén dormidas, hay un momento en el que se puede plantear una nueva situación en la que vuelve a despertarse todo el mundo. Y esto verdaderamente a mí me pone los pelos de punta. El hecho de que no sentemos las bases lo suficientemente bien y que esto en un momento dado pueda reproducirse, me pone los pelos de punta, porque toda mi vida he convivido con el terrorismo. El terrorismo nació a la vez que yo nacía, y esto, que se pueda volver, que pueda haber otra generación que tenga que sufrir esto verdaderamente, me gustaría que lo que nosotros dejamos a quienes nos van a seguir fuera un legado completamente distinto, un legado en el que quedara claro quién hizo las cosas mal y quién las hizo sobre todo muy mal ilegalmente, y quién cometió los delitos y quién puso a este pueblo contra las cuerdas. La postura de los medios de comunicación y de los profesionales de los medios de comunicación es clara, y siempre debe ser clara. Ante la duda, a favor de la víctima, siempre. Ante la duda, a favor de la víctima. Y si tenemos verdaderamente una formación adecuada, a mí me parece que sí. Lo que pasa es que aquí se introduce, me parece que en los medios de comunicación hay profesionales de una gran valía que se han formado en escuelas importantísimas, que además hoy podemos decir que la mayoría, por no decir la totalidad de los profesionales que hay en los medios de comunicación tienen una titulación universitaria, sea específica o no, pero titulación universitaria. O sea, esa formación no debe hacernos dudar, pero de repente se produce, ahí entra un elemento de distorsión en el que ha entrado Aitor, y que yo quiero volver a él, que es la crisis
hace que no solamente desaparezcan muchísimos puestos de los medios de comunicación, esto es que muchísimos periodistas se queden sin trabajo, sino que además se producen los cierres de medios de comunicación. Cada periodista menos es un testigo menos. Cada periodista despedido es un testigo menos que además deja todo su trabajo, no es que deje todo su trabajo, el trabajo que él hacía debe ser asumido por sus compañeros, que es una carga suplementaria que hace que algunas precauciones que entran dentro de lo que son los protocolos periodísticos de comprobación de la información a veces tengan que aparcarse un poquito. Y cuando un periodista no comprueba la veracidad de lo que está haciendo, es capaz de poner su firma ante cualquier cosa. Y además, a mí nadie me va a sacar de la cabeza que se produce un movimiento deliberado de cierre de medios de comunicación y de despidos de periodistas para que la crisis para que no se informe de la crisis como se debiera de informar. Y hay algunos medios de comunicación, algunas empresas periodísticas no actúan con la responsabilidad suficiente y dicen: qué bien, ahora que puedo despedir, despido, ahora que puedo explotar, exploto, y voy a aprovecharme de esta circunstancia. Y empresas, medios de comunicación, empresas que en su momento nos levantamos la boina ante la responsabilidad que tuvieron en otras ocasiones, en este caso digamos que han preferido mirar a la cartera y mirar a sus ingresos. Y esto debe decirse, se han aprovechado de las circunstancias. Hay otras empresas que no, que han hecho verdaderos esfuerzos para no reducir sus plantillas y para seguir dando el mismo capital informativo. Pero no todas se han comportado así. Y esto también es importante, la formación adecuada. Y en cuanto a lo del documental, que me llama la atención esto de que alguien pueda pensar que porque el documental no se emite en un sitio, no se ve. Pero si resulta que tenemos en YouTube vídeos que se ven millones de veces más que el programa estrella de algunas televisiones, pero si YouTube e Internet son hoy la guerrilla urbana, van a poner puertas al campo. Qué tristeza que alguien crea que puede controlar esa situación no emitiendo un documental. Qué pobreza, qué mediocridad, en manos de quienes estamos. Hola. Bueno, pues yo tenía entre las breves notas que había tomado para preparar la intervención, tenía exactamente las mismas palabras que ha empleado Aitor para referirse, para enfocar la cuestión, ¿no? Que es lo de la batalla evidente por el relato. Y es que yo creo que existe, que lo estamos viviendo y que no es una batalla inocua, no es algo en lo que los medios nos debemos implicar, en lo que todos nos debemos implicar, porque de cómo quede configurado ese relato, de qué quede establecido, qué es lo que ha pasado, lo que ha sucedido en este país, dependerá también la visión que las generaciones futuras tengan de todos estos años de terrorismo y de violencia. Y por eso digo que no es inocuo, no es baladí y nos debe preocupar. Y efectivamente a los agentes políticos les preocupa y mucho, porque estamos viendo todos los días ejemplos de cómo se intenta que cada una de las partes arrimar el ascua a su sardina, pero sí es verdad que resulta seguramente bastante más sangrante, por así decirlo, cuando se ve cómo se hace. Por lo menos yo lo veo así, y es la visión que voy a aportar desde el lado de la propia ETA y de la izquierda abertzale, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me pregunto, después de 3 años y medio de cese definitivo, además se habla de cese definitivo de la violencia,
qué pinta una banda terrorista teniendo armas, ¿no? Si ha dado por concluido de forma definitiva la violencia. Entonces estamos viendo que hay ahí una pelea soterrada y muchas veces silenciada, porque como decíamos antes, la sociedad está en otras claves, en otros parámetros, y seguramente no se preocupa de eso, pero ETA, por ejemplo, quiere seguir manteniendo una tutela política sobre ese relato, mantiene una tutela sobre los presos. Dentro del relato tiene muchísima importancia el tema de los presos, por ejemplo, hablando de lo que comentaban mis compañeros del aluvión de documentales, estudios, tesis, trabajos por encargo que se hacen con dinero público desde las instituciones. Por ejemplo, el otro día tuve ocasión de escuchar una entrevista muy larga de casi media hora de duración en un medio público sobre un trabajo que se ha hecho, una especie de mapa de los sentimientos por los que va atravesando a lo largo de toda su situación un familiar de un preso, ¿no? De un preso de ETA, desde que lo encarcelan hasta los años que pasa en la cárcel, ¿no? Que yo creo que todo esto nos enriquece escuchar todo este tipo de cosas, pero tampoco creo que en esto valga todo, y tampoco creo que el relato, como digo, no es inocuo ni pueda ser un batiburrillo, por así decirlo, de que cada uno diga lo que quiera y tal, sino que, como decía Lucía, y estoy totalmente de acuerdo con ella, dejemos claro qué es lo que ha pasado, quiénes han sido las víctimas, quiénes han sido los victimarios, y en eso entra mucho la siguiente pregunta, que es la del papel de los medios respecto a las víctimas y respecto a los victimarios. Por ejemplo, yo estos días encuentro un ejemplo claro de esto en lo que se ha vivido con algo en principio que parecía ajeno al tema que nos ocupa, que es el escándalo en torno a Kutxabank, pero que como digamos que todo el asunto parte de los pagos que se le habían hecho a una persona que había tenido un papel destacado en la lucha antiterrorista, este debate político se ha trasladado al terreno de tener que escuchar a dirigentes destacados de la izquierda abertzale que efectivamente han hecho ese tránsito que decía Aitor, en lo legal y en sus estatutos como partido, en los estatutos de Sortu, para poder estar en las instituciones y precisamente para poder tener voz y estar al mismo nivel que los demás para hablar de quienes se han forrado. Decía Fernando Barrena, por ejemplo, de quienes se han forrado con el antiterrorismo, y efectivamente resulta que, en este caso el Lehendakari salió a decir, creo que de manera no suficientemente clara, pero vamos a ver, ¿cómo que quienes se han forrado con el antiterrorismo? Si estamos hablando de que en este país ha habido extorsión, ha habido chantaje, el mal llamado impuesto revolucionario durante un montón de años, y parece que nadie se acuerda ya, ¿no? de lo que era eso. Entonces, por eso digo que nada de esto es inocuo, y que la izquierda abertzale, yo creo que ahí de alguna manera hace trampas en el solitario, porque está al mismo nivel que los demás, porque ha hecho ese tránsito en sus estatutos para estarlo, pero a la vez, y enlazando con la pregunta de si es imprescindible la deslegitimación del terrorismo y el reconocimiento del daño injusto causado, por supuesto que lo es, porque a la vez no le falta por recorrer un camino que los demás ya han hecho, porque el resto de partidos, yo creo que a día de hoy todos se han manifestado de forma clara también contra el GAL, contra el terrorismo de Estado, contra los crímenes del franquismo, contra la violencia policial, etcétera, ¿no? Y ellos, claro, estamos cayendo, decía Aitor también lo de los 3 documentos que se han cruzado con Sabin Etxea, estamos cayendo un poco en que lo hemos convertido en una cuestión meramente semántica, ¿no? En una especie de listón artificial al que la izquierda abertzale tiene que llegar o homologarse para estar al nivel de los demás. El propio Asier Arraiz ha hablado vamos a utilizar un lenguaje novedoso. Todavía estamos esperando a oír cuáles son esas novedades en el lenguaje, porque es que ni en la forma ni en el fondo no les hemos escuchado decir nada, y de hecho esos intercambios de papeles que se dieron en Sabin Etxea, de momento, y más ahora en una época preelectoral crispada que lo contamina todo, pues se han quedado en el olvido, ¿no? Y a la vez la propia izquierda abertzale, yo creo que está atada por su propio relato, porque le impide a la vez profundizar
o hacer un discurso más político, más de izquierdas, con el que pueda competir, por ejemplo, con Podemos, porque está atada por su propia necesidad de justificar lo injustificable, ¿no? Que es que, como dijo Asier Arraiz, acertaron hace 40 años y su lucha ha tenido sentido, ¿no? Y por eso es por lo que no avanzamos, porque yo creo que hay una enorme resistencia a reconocer que no ha tenido sentido, evidentemente, tanta violencia y tanto sufrimiento, ¿no? Entonces, pero yo no creo que se pueda hacer borrón y cuenta nueva y por la paz una Ave María. Y luego ahí pues es donde cobra importancia el tema de cuál debe ser el papel de los medios, nuestro papel respecto a las víctimas y respecto a los victimarios. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Lucía. Yo creo que los medios... A ver, yo recuerdo siempre aquella frase, que es de Mayor Oreja, de las víctimas siempre tienen razón, ¿no? Y yo creo que hubo un momento en el que eso se convirtió en dogma. Yo creo que eso se ha superado. Yo creo que ahí, ahora mismo... eso no es así, es decir, los medios no tienen una especie de temor reverencial hacia las víctimas, se puede ser crítico con determinados comportamientos o actitudes de determinadas asociaciones o foros de víctimas que muchas veces sí han podido caer o enredarse en cuestiones políticas, ¿por qué no decirlo? Porque es así. Hace poco hemos visto una manifestación contra el gobierno, pero el hecho de no aceptar como un dogma que las víctimas siempre tienen razón, también hay que poner en el contexto en qué momento se dijeron aquellas palabras. No quiere decir que se pueda hacer tabla rasa y evidentemente, como decían mis compañeros, no, a mí no me interesan las virtudes o supuestas virtudes, que me cuesta mucho verlas, de un terrorista, ¿no? Ni su historia personal. Creo que como ciudadana y como periodista me interesa más el punto de vista de las víctimas. Entonces, en ese sentido, dos ejemplos. Y no me quiero enrollar mucho. Yo me planteo, por ejemplo, la conveniencia o la idoneidad de hacer una entrevista en un medio de comunicación, por ejemplo, al carnicero de Mondragón, ¿no? Cuando su mensaje es simplemente una reiteración de clichés, de odio, de fanatismo. Pues no sé muy bien qué aporta, sinceramente, y lo dejo ahí para el debate posterior. Yo creo que aporta bien poco. Y tampoco entiendo muy bien qué pinta, por ejemplo, en una televisión pública, en un debate de una televisión pública, y enlazando otra vez con esto que lo estamos abordando mucho, pero porque creo que es interesante y que es importante, Miquel Zubimendi, ¿no? Que ha habido polémica ahora con la presencia en el programa Debate A de TV1 de Miquel Zubimendi, que fue parlamentario de HB, pero que también fue condenado a 8 años por pertenencia a ETA, que choca el viva en el escaño de Ramón Jáuregui en el Parlamento, y que en ese debate se le invita también, digamos que aludiendo a la importancia de que haya visiones plurales y a la libertad de los medios de comunicación para elegir a sus tertulianos, pero que su aportación en ese debate es decir que Santi Potros es un gran tipo, un tipo al que estima, un gran euskaldun. Pues sinceramente, yo creo que los medios de verdad que no tienen que estar para eso, y menos aún los medios públicos, porque vuelvo a lo del punto 18 del plan de paz del gobierno vasco, en el que habla de la deslegitimación de la violencia y de la dignidad de las víctimas, ¿no? Entonces, efectivamente, enlazamos con lo de la libertad de expresión que decías tú, de la libertad para ofender. Es que en ese caso, seguramente la presencia de Miquel Zubimendi en la tertulia es una ofensa para las víctimas del terrorismo. Casi ya sin abrir la boca, si encima la abre para ensalzar a Santi Potros, pues no te quiero ni contar, ¿no? Y es que además también no todo es negativo, porque todo es negativo. Yo le he escuchado a Edurne Bruar, por ejemplo, reconocerse en el otro, mirarse en el otro y reconocer el sufrimiento que ha padecido el otro, ¿no? Pero es que claro, esto es una cuestión ya que entra dentro de lo personal. Entonces, por eso decía que a mí me preocupa que sea una cuestión solo semántica, porque claro, nunca vamos a poder entrar en la conciencia del otro, nunca vamos a poder saber
si realmente alguien lamenta de verdad y con el corazón el daño, la injusticia del daño causado, ¿no? Otra cosa es que lo digan, no lo digan, o que haya un discurso político en el que se diga, pero no nos vamos a poder meter en lo que pasa en los corazones de la gente, ¿no? Entonces, como eso no lo podemos hacer, al menos yo creo que tendría que haber unas reglas del juego iguales para todos, y que todos los que estamos en el tablero al menos hayamos asumido unos mínimos, ¿no? Que yo creo que son muy mínimos, muy básicos, éticos, y que hay gente en este país que todavía no ha asumido, y que eso es lo que lastra y lo que hace difícil a veces seguir adelante. Eso y el hecho de que se quiera pasar página, ¿no? Entonces, a partir de ahí, en cuanto a la sensibilidad, y es la última pregunta o sea, la manera de la formación, de si tenemos formación para abordar estos temas, yo reconozco que a veces quizás el ritmo propio de los medios, que es frenético y que muchas veces te deja poco tiempo para reflexionar. A mí es algo que personalmente siempre me preocupa, ¿no? Que a veces vas a toda prisa y entonces la reflexión pasa a un segundo plano por obligación. Pero a veces eso es lo que nos falta, tiempo para pararte, para pensar, para analizar. No creo que nos falte sensibilidad, no creo que nos falte formación, porque el hecho de haber estado ya muchos años, todos los que estamos aquí, y la gente informando sobre estos temas te va formando, pero a veces sí nos falta tiempo, yo creo, para pararnos y pensar. Bueno, yo empezaría, no voy a aportar mucho más, también esta vez creo que me van a sobrar minutos. Empezaría justo por lo último, por la de la formación, que es una de las preguntas que me ha llamado la atención, porque creo que justamente en esta cuestión la formación es importante, pero no es lo más importante. Es más importante ese compromiso ético del que hablábamos antes, ¿no? Y el tener la honestidad suficiente. Luego, pues si estás medianamente formado, si conoces las herramientas mínimas, va a ser mejor. Sí he hecho en falta esta formación en las nuevas generaciones de periodistas, ¿no? Que les faltan mucho background, les falta mucho conocimiento de ese pasado al que nosotros sí nos hemos referido, todas estas historias que comentabais antes de cómo se trataban en los años 80 y en los 90 los asuntos de terrorismo en la prensa. Esto les suena a chino mandarín, o sea, no se lo imaginan, ¿no? Pero por lo demás yo creo que no es la parte más importante. Yo creo que estamos poco más o menos pues igual de formados que para otras cuestiones. Aquí lo importante es que seamos honestos y que tengamos un compromiso ético. Y luego ya, volviendo a saltar al principio, coincido, creo que estamos todos de acuerdo, estamos enredados en cuestiones que son de pura semántica. Estamos jugando con las palabras. A mí la expresión suelo ético me repatea, me enferma, que se puedan hacer 3, 18, 25 documentos cuando luego te encuentras en la realidad, que es donde deberíamos mirar, en los hechos y no en la teoría, dónde está ese suelo ético. ¿Qué coño de suelo ético es que se muera un señor que tiene una historia terrorista detrás y que se organice un homenaje? ¿Qué coño de suelo ético es que pues, lo que ocurrió en Guernica hace unas semanas, ¿no? Donde montas una actividad sabiendo que eso va a conllevar más violencia y un tipo de violencia, y que vas a poner una contradicción al de enfrente y que vas a obligar a que haya una actuación de la policía, en este caso de la Ertzaintza, que luego a su vez te va a permitir, ¿no? y todo se va a repetir. Ahí es donde tenemos que mirar el suelo ético, ¿no? Pero claro, si vamos al principio de todo esto, yo creo que ya ha pasado suficiente tiempo desde el comunicado del 20 de octubre de ETA como para darnos cuenta de que de alguna manera nos han engañado, podemos sentirnos engañados, ¿no? O sea, ya sabemos que ETA no termina por una convicción ética, no termina después de una reflexión en la que se llega a la conclusión de que la violencia está mal, ¿no? Sino se llega a una conclusión estratégica: este no es el momento adecuado para seguir empleando los medios violentos y por lo tanto vamos a cambiar de discurso. Hay un primer cambio de discurso que es muy esperanzador, ¿no? Que nos encontramos en los estatutos de Sortu, por ejemplo, que son los estatutos más limpios y más brillantes de cualquier organización. Y dice, joder, pues como esto solo 3/4 partes, vaya misa, pero luego
el día a día nos está demostrando que no. Y de ahí pasamos a un primer momento que yo llamo el tic justificatorio, ¿no? Cuando se empieza a mirar hacia atrás y dices, bueno, claro, que no estuvo tan mal, es que claro, había un Estado que te hacía determinadas cosas, es que, ¿no? O sea, siempre había una justificación para el uso de la violencia. Y de ahí, pero muy rápidamente, y creo que es donde estamos ya en el tic glorificador, ¿no? Y por ahí esos documentales y esas entrevistas y todo eso, estamos viendo a tipos que han hecho lo que han hecho y que no solamente se les está justificando, sino que se les está convirtiendo en héroes delante de nuestras narices, ¿no? Y yo, vale, pues la dimensión humana, pues sí, pues me interesa la dimensión humana pues incluso a lo mejor del tipo que mencionaba, ¿no? Del ejército yihadista, pero pues del mismo modo que en La Sangre Fría pues te interesas por unos asesinos de toda una familia, pero ya humanamente y de verdad, o sea, y si sobre todo eso se hace para tratar de convencerme de que lo que hicieron estas personas estuvo bien y además pero que muy bien y que les debemos algo, pues ya es donde uno se acaba de caer. Y eso es lo que me acaba de hacer que mi escepticismo inicial acabe en el derrotismo, ¿no? que os comentaba, ¿no? Y es curioso que estemos también en lo de la batalla del relato, esa expresión que es tremendo. O sea, si nos paramos medio segundo a reflexionar, batalla del relato. O sea, ahora nos tenemos que enfrentar no por ver si somos capaces de encontrar esa medio verdad de la que antes hablábamos, que es parcial, sino porque parezca la verdad, ¿no? Y en la misma semana ocurrió que Asier Arraiz y el ministro Jorge Fernández utilizaron esa expresión. Ahora estamos en la batalla del relato. Pues ahí es donde la sociedad se debería plantar y donde los medios de comunicación, en la medida de lo posible, deberíamos plantarnos también. Deslegitimar el uso de la violencia. Es que esa asignatura parecía que la habíamos aprobado, parecía que todos teníamos bastante claro que se había deslegitimado la violencia, y hoy nos encontramos con que hemos vuelto atrás con una involución, y muchos de los que nos enseñaron a deslegitimar la violencia, cito un partido concreto, Arala, hoy está, por ejemplo, involucionando y volviendo a legitimar la violencia. Pero fuera de todo lo que tiene que ver con ETA o con el llamado conflicto vasco, en la sociedad yo percibo una relegitimación de la violencia, ¿no? Vemos Gamonal y vemos que hay barricadas, que se rompen cristales, y eso se recibe como una respuesta heroica de la sociedad. Vienen aquí los del Foro Global, se monta una acción de comando, se destroza la Gran Vía, a trabajadores corrientes y molientes se les amedrenta, se les insulta, y eso se ve como un acto heroico, ¿no? Y a mí me da mucho miedo esa relegitimación de la violencia, porque choca mucho con todos los discursos, con la comisión con la ponencia del Parlamento Vasco, con los propios principios de paz y convivencia. Estamos engañándonos a nosotros mismos, volvemos a citarlo, haciéndonos trampas en el solitario. Así que el papel que tenemos que jugar los medios de comunicación pues es el que buenamente podamos, ¿no? Yo siempre sostengo que los medios no podemos arreglar mucho, sin embargo sí podemos jorobar bastante. Entonces casi ahí tendría que ser una postura de limitación, de tratar de no fastidiar más las cosas de lo que están. Respecto a las víctimas, pues a mí ese genérico, las víctimas ya en sí mismo me parece insultante, ¿no? Como si fuera una sola cosa, cuando cada víctima es única y debería ser indivisible y tiene otras características comunes con otras, pero no. Y no creo que haya que adoptar ninguna actitud paternalista respecto a las víctimas, como si las víctimas, además, si tratamos a las víctimas como si fueran solo víctimas y nada más, ¿no? Como si no fueran pues, abogados, tenderos, lo que sea. Son muchas otras cosas además de víctimas. Y luego no hay que tener miedo a la crítica. Eso de que las víctimas tienen siempre la razón, yo eso no lo compraba ni entonces ni
ni ahora. Y hay víctimas, y hay asociaciones oficialistas de víctimas que creo que han hecho un trabajo pésimo y creo que han hecho mucho daño a todas y cada una de las víctimas de uno en uno. Y creo que eso hay que denunciarlo y hay que decirlo claramente y no taparlo, ¿no? O sea, sí que ha habido un momento en el que, y yo he participado de ello, bueno, no voy a embarrar más el campo, no voy a meterme mucho aquí, por una paz, una de María, pero yo creo que hay determinadas actitudes que no hay que pasar, y la utilización de política de determinadas asociaciones de víctimas, pues eso tenemos que ponerlo sobre la mesa, porque ha hecho daño fundamentalmente a el resto de las víctimas de uno en uno, y no digamos a determinadas asociaciones, ¿no?, que han sido excomulgadas y maltratadas simplemente porque se salían un pelín de la línea oficial. Y a partir de ahí el debate. Bueno, yo creo que ya hay muchos puntos sobre la mesa. Si os parece bien, en vez de otros 5 minutos de réplica, vamos a abrir un poco el debate, y que sea un poco debate-réplica, respuesta-réplica, si os parece, para aprovechar pues esto a media hora que tenemos. ¿De acuerdo? Bueno, Asun, tú tenías la palabra. Pues adelante. Bueno, a ver, yo soy Asun Olaeta, soy la secretaria general de una asociación de víctimas de perseguidos y exiliados por ETA. Bueno, voy a retomar un poco de la vez anterior, empezar hablando de los medios de comunicación, de la influencia política en los medios de comunicación, que, a ver, yo lo he vivido en persona, ¿no? Y hemos vivido el veto por parte de 2 periódicos, se supone que han sido El País, lo voy a decir, y El Correo, ¿no? Eso, en El País, por lo menos, tuvieron la valentía de reconocer que había sido así porque alguna miembro del Partido Socialista se lo había impuesto prácticamente. Y en El Correo no ha sido tan valiente, no nos lo han confirmado, pero bueno, sabemos que es así, ¿no? Y sin embargo, pues aquí está Javi, en el grupo Noticias hemos trabajado. Jamás hemos visto un veto ni ningún tipo de cortapisa ni nada para decir lo que pensábamos. O sea, que a veces se supone que es un medio, que es un partido político, bueno, pues nuestra experiencia es infinitamente mejor con el grupo Noticias que con El País o con El Correo. Y lo tengo que decir así. Eso es la parte anterior. En cuanto a... por cierto, una cosa que os quería preguntar. Nosotros en nuestra asociación tenemos bastantes periodistas que se tuvieron que marchar, exiliados, y buena parte de ellos, algunos desde luego, les ha ido fatal. Están enfermos, algunos ya tienen una cierta edad, claro, ya la mayoría pues mayores de 60, y en fin, que están en unas condiciones bastante pésimas. Han tenido que vender sus pisos aquí en Euskadi igual para sobrevivir. Y no sé, yo os preguntaba si vosotros sabéis de esto, les apoyáis o algo así. Luego, en cuanto a la memoria y el relato, lo de las víctimas, estoy de acuerdo con Javi, totalmente lo que ha dicho de las víctimas, no voy a decir más. Y luego, en el relato, cuando alguien ha comentado que hay que hablar a la sociedad, no tanto a las víctimas, yo creo que a ver, cuando a ti te toca ser víctima, ves las cosas completamente diferentes. Tú no te puedes, o sea, yo me doy cuenta, después de que me ha pasado lo que me pasó, que tú no te puedes poner en el pellejo de otro. O sea, la víctima vive su circunstancia de una manera muy personal. No es lo mismo, tú puedes ser solidario efectivamente con las desgracias ajenas y con todo eso sí, pero cuando lo compruebas en tus carnes es muy diferente. O sea que en el relato creo que sí las víctimas deben de participar de una manera bastante especial. Y luego teniendo en cuenta también cuando aquí que en Euskadi ya parece que la gente no quiere saber nada, pues hombre, si nosotros calculamos que solamente un 3% de la población vasca es la que ha sufrido, vamos a decir, directamente la violencia, pues y que la sociedad, incluso cuando yo misma puedo ser culpable también de haber pasado olímpicamente de lo que estaba pasando, pues hombre, no sé si es que habrá una especie de complejo de culpabilidad de que no haber estado a la altura de las circunstancias y como diciendo, bueno, pues ahora esto ha pasado y lo olvidamos, ¿no? No creo que deba ser así, pero bueno. Y luego otra cosa, bueno, y luego de la historia, ¿no? Que hacer la historia, claro, los historiadores, yo también creo que el periodismo informa y el que tiene que hacer la historia son los historiadores. Pero, claro, también eso es complicado, porque estuve en la presentación de un libro que se había hecho sobre Euskadi y Esquerra, ¿no? El partido en el que yo militaba, y en la primera o segunda página, no me acuerdo, he hecho un vistazo, y ya había un error de bulto tremendo. Y eran historiadores de la UPV, que habían, se suponía, y ya veo que aquello, una cosa que yo viví en persona, pues estaba mal puesto, o sea, no era verdad lo que decían, ¿no? Entonces, quiero decir que la historia también es complicada luego de ver cómo se hace, ¿no? Y luego algo que había un comentario sobre el gobierno vasco, que yo aprecio muchísimo a Txema Urkijo, y lo digo aquí, lo diré donde sea,
creo que fue una persona que trabajó bien en el gobierno y nos trató a las asociaciones con mucha confianza, y siempre diré de él que además siempre decía la verdad, jamás era de los que te decía una cosa y luego hacía otra, como hacía Maisabel, por ejemplo, y Chema en ese sentido, todos mis respetos, ¿no? Sin embargo, yo veo que ahora, el equipo de ahora, trabajan de una manera, a mi manera de ver, yo la experiencia que tengo, mucho más profesional, se está haciendo las cosas, creo que hacen mucho más profesional, en el sentido de que se trabaja mejor, se hacen las cosas mejor, yo creo, que con más interés. Y antes era un poco, yo veía, un poquito más como una cuadrillita y no sé, no. Yo antes salía, siempre que íbamos a Gobierno Vasco salíamos muy decepcionados. Cada vez que hablábamos con ellos siempre era, sin embargo ahora vas, te atienden de una manera más, a mí creo yo, más, por lo menos mi experiencia, más eficaz, más cercana. La respuesta generalmente es inmediata, y si no es al día siguiente. El teléfono está siempre al día, y yo me gusta más el equipo de ahora. Y bueno, y creo que poco más asunto. Eres la primera, pero no quiere decir que tienes que ser la única. No, entonces, perdón, vamos a dejar la palabra. No digo más. Vamos a tomar 2 palabras más. Vamos a intentar responder, y luego vamos a ver si podemos hacer una segunda ronda. Entonces, para eso tiene que haber un poco dividir bien los tiempos en parte de todos, no venga ella aquí con el látigo, ¿de acuerdo? Venga. Sí. Bueno, en primer lugar, agradeceros, ¿no?, que estéis aquí, porque luego no es fácil reunir a periodistas, y tampoco es fácil que todos quieran hablar. En fin, también en vuestro ámbito no todo el mundo quiere ser claro, evidentemente que luego cada uno en su medio hable. Entonces yo agradeceros porque, en fin, es súper interesante, y bueno, esto va a dar da para mucho, ¿no? Cuando os hablaba de que hablaba Víctor, de que lo que hace falta en este momento es generar de todos para avanzar, yo creo que quien ha sido verdaderamente generoso han sido algunas víctimas, ¿no? Sin hablar de víctimas en general, algunas víctimas, y sobre todo aquellas que han participado en experiencias como Green Tree o víctimas educadoras a día, creo que están siendo absolutamente generosas, y creo que esa generosidad, en fin, sí que se ve, pero tampoco se está haciendo tan patente, porque creo que quien realmente tiene que dar los pasos y tiene que avanzar y tiene que, en fin, hablar o decir que le gusta o no le gusta ese suelo ético, o como haya que llamarlo, no están haciendo absolutamente ahora mismo nada. Estoy de acuerdo cuando hablaba Javier, que decía que parece que hay una involución, y ya, en fin, yo que sí que estoy en el ámbito de las víctimas, vemos que en 2011 esto parece que iba a ir más rápido y al final es que esto está un poco desesperanzando a la gente, ¿no? Porque está tardando tanto, y eso es fruto de que no se lo creen, que es lo que decía también Lucía, que esto no es de un día para otro. Entonces, como no se lo creen, por eso no están avanzando en el tema de nos gusta el suelo ético, no nos gusta, ¿qué van a decir? Y parece que este retraso lo que hace es, en fin, poner las cosas todavía más difíciles, entendiendo que las víctimas también son absolutamente plurales, como es vuestro colectivo de periodistas. En fin, sois todo tipo de color, pensamiento, sentimiento, etcétera. Y creo que en este caso las víctimas, el periodismo es muy importante en este tema, porque algunos nos damos cuenta que en esta batalla del relato, que es una batalla tremenda, y algunas asociaciones y movimientos de víctimas, en fin, lo vemos así, porque por la parte de la izquierda de Brachale se intenta, en fin, ver que hay 2 tipos de víctimas: las víctimas claras, las que son víctimas, y los victimarios que los quieren hacer ver como víctimas. Y esto es muy peligroso. Y creo que los medios ahí tienen un papel fundamental, porque parece ahora mismo que ciertos victimarios, asesinos, terroristas, ejecutores, que es lo que son, porque esto de los victimarios suena un poco a la victimología, ¿no? Esto es más dado de otros ámbitos académicos, los ponen como víctimas, y todo el tema de los presos, etcétera, y todo, en fin, el dolor y lo complicado que es ser víctima, o sea, ser familiar de un preso, está claro, pero el preso eligió ser lo que es, y las víctimas no han elegido ser víctimas. Entonces, en esta batalla del relato creo que los medios, no sé cómo lo veis, es una reflexión, pregunta, en fin, creo que es muy importante vuestro posicionamiento, y que lo dejéis claramente claro, que las víctimas son uno, los victimarios son otro. Ha habido victimarios que han sido víctimas, evidentemente, pero los victimarios, el terrorismo, los terroristas de ETA nunca pueden ser víctimas, que es como lo que nos quieren hacer ver desde izquierda de Brachale, y en eso está la batalla, y en eso estáis vosotros, creo, y en fin, que sois fundamentales, que sois quienes estáis dando, en fin, información, opinión. ¿Alguna palabra más? Sí. Quería decir que
una obviedad, ¿no? Que es la ausencia de violencia no quiere decir que vivamos en paz, ¿no? Pues obviamente pues, hay que seguir dando pasos y los medios tienen su labor que hacer, ¿no? Que me atrevería a decir incluso de pedagogía social, ¿no? En ese sentido me ha asustado un poco oírle a Aitor, pero yo creo que también se puede matizar, ¿no? Cuando dice no me interesa el victimario, la persona que ha causado un daño, que ha matado, ¿no? Que ha asesinado a otra persona o otras personas. Yo creo que esto tenemos que matizarlo, ¿no? Tenemos que matizarlo también sobre cómo contamos las cosas. Quizás no me interesa un victimario que ha hecho una determinada acción y bueno, pues quede enrocado en esa acción y no trate de seguir un proceso, porque los hay algunos victimarios son capaces de decir me he equivocado, efectivamente causé dolor, asesiné, ¿no? Estuvo mal, soy capaz de, desde el reconocimiento de ese daño, ¿no? Que nunca va a ser ponerse en la piel del otro, como decía Olach, nunca somos el otro, ¿no? Pero sí podemos entender algo del otro, ¿no? Y estoy hablando un poco en términos de justicia restaurativa, entonces quizás sí que se puedan hacer algunos pasos o algunos movimientos que ayuden también a construir una sociedad más reconciliada. Y no estoy hablando, yo creo, desde un punto de vista también de la señorita Pepis o aquí de Pasco, sino que estoy hablando de realidades. Es decir, habrá personas que han causado victimaciones que sean capaces de decir aquello ocurrió con unas determinadas circunstancias que nunca justificarán, pero quizás puedan explicar algunas cosas, ¿no? Pero nunca justificarán. Y efectivamente, de algún modo, bueno, pues quiero compensar, nunca reparar, ¿no? Hay cosas que son irreparables, pero quizás sí se pueda compensar. Y estoy hablando también desde un punto de vista simbólico, esos daños causados, ¿no? Siempre evidentemente desde ese respeto a las víctimas, y creo que ahí los medios de comunicación tienen también una labor importante de recoger, ¿no? Ese tipo de pequeñas acciones, ¿no? Pero que también hacen construir historia, ¿no? y que son importantes. Por eso creo que es importante también conocer, ¿no? La parte humana. No te diré de todos los victimarios, pero de victimarios que hagan este tipo de procesos, me parece que sí, y que es muy importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿tenemos que seguir aprendiendo? Yo creo que todos, ¿no? O sea, cuando, dentro de la pregunta, que tampoco es inocente, ¿no? Cuando se os plantea sobre si estamos suficientemente preparados, como yo no lo soy, los periodistas, para poder, bueno, pues trabajar en este ámbito, bueno, pues de lo que puede significar la de reconciliación, ¿no? La nueva reestructuración social. Yo creo que siempre vamos a tener cosas que aprender, ¿no? Y existen experiencias, existen teóricos, ¿no? Que también bueno, pues le han dado muchas vueltas al coco sobre esto. O sea, está un Johan Galtung que tiene, bueno, pues toda una serie de desarrollo de pensamiento sobre el periodismo de paz, que bueno, que yo creo que también puede ser interesante que se conozca, que lo conozcáis los veteranos, los que estáis ahí encima de la mesa, y que evidentemente lo vean conociendo las nuevas generaciones de personas periodistas, ¿no? que están todavía cocinándose, ¿no? Alex, ¿hay alguna palabra más? Pues mira, que solamente quería comentaros, habéis mencionado así de pasada algunos documentales, algunos, o sea, Javier, te he oído alguno también, algunos documentos, pues para especificar, decías un artículo también, has dicho dentro de Florencio... Sí, Martínez. Florencio Martínez. Una entrevista. No, Domínguez, perdón, Martínez es el profesor. Sí, sí. Quiero que se lo otra entrevista, bueno, creo que es la semana pasada, el fin de semana, ¿no? Sí, el fin de semana. El fin de semana se publicó, creo, el domingo. Y luego acerca también de documentales, creo que te he escuchado, Javier, acá tú, documentales de entrevistas
no sé si entrevistas a, no sé si eran militantes de ETA o qué, que los convertían en héroes. ¿Sabes tu comentario así? ¿Podrías especificar a qué documentales o entrevistas? Pues es uno de los que han mencionado, creo que antes, pero hay varias, hay un montón de ellos. Ahora por el título no te sabría bien, pero es casi un género que ha ido saliendo y saliendo y bueno, pues incluso el propio Asier Etadío, que todo el mundo lo ve muy bien y probablemente es una cosa muy valiente, de Eduardo Merino Leñé. O sea, al final trata de buscar por qué un tío se mete en la organización y sigue pensando que no está mal el haberse metido, ¿no? Yo con eso tengo muchos reparos éticos, pero hay algunos que van bastante más allá, o sea, que te los presentan como auténticos héroes y que por haber tratado de ayudar a la liberación del pueblo vasco ahora están pasando penurias, pues no sé, en Santo Tomé o no sé dónde exiliar. A mí eso me parece muy peligroso porque creo que no lo admitiríamos de, pues no sé, caso típico de un pederasta, ¿no? Claro, si nos metemos en por qué una persona es que ha tenido una infancia difícil y complicada y él pensó que eso era lo mejor, y él también por dentro sufrió mucho. Ostras, no nos vengamos arriba. Y por eso con los victimarios, cuidado, pero incluso con muchos de los que han hecho un proceso muy respetable, ¿no? Con muchos de los de la vía Nanclares, pero a mí no se me acaba de olvidar, o sea, igual es porque soy mala persona yo también, ¿no? Pero no se me acaba de olvidar que tienen 6, 8, 10, 15 crímenes. Claro, entonces eso algo tiene que quedar, ¿no? Digo, bueno, pues sí, ya he hecho este proceso, lo siento mucho, ya, pero eso no te va a convertir en una persona infinitamente apreciada por mí. Como mucho, y estoy hablando de mis valores morales, como mucho de alguien no muy despreciado. Pero hay, me interesa mucho más la víctima, una individualmente, que el victimario, sin desdeñarlo, ¿no? Pero venirse demasiado arriba, como, claro, es que han hecho un proceso de sí, joder, pero no, o sea, hay determinadas cosas que tú las has hecho pues un puro principio de responsabilidad y las llevas contigo, y las llevas contigo, claro. Desde luego que no es el mismo caso el de Urosolo o Carmen Guisasola que el del carnicero de Mondragón, ¿no? Eso también se ve. Pero yo con eso, cuidado, y con lo del periodismo de paz y todas las teorías y todo eso, yo lo conozco para ser muy crítico con ello, porque me parece que tiende a irse a una sola parte, ¿no? O sea, me parece que tiende, o sea, esa es la impresión, o triunfa, curiosamente esos conceptos triunfan en una determinada parte, ¿no? Que es algo que me pasa también de muchas experiencias que tienen muy buena prensa entre nosotros y que, o sea, la de Glenn Cree no le encuentro nada negativo, me parece impresionante. Pero hay otras experiencias como las de Rentería, donde sí se juntan gentes de diferentes sensibilidades, pero el que hace la llamada es desde una sensibilidad muy concreta y los otros acuden a esa llamada, ¿no? Entonces lleva el progre del PP, el más avanzado del PSE, uno del PNV, pero al final quien pone las normas es la otra parte, ¿no? Y va a recibir como unos toquecitos en la espalda de sí, ya sé que has sufrido mucho, tal, pero fíjate nosotros que también, ¿no? Y es ahí donde muchas veces sale la equiparación, la odiosa equiparación, ¿no? Entre tu dolor y mi dolor, cuando yo creo que es muy diferente, como decía. Vamos a coger la última palabra y ya os paso, porque si no veo que al final no vamos a coger. Pues yo justamente quería poner mi propio ejemplo, no por ser egocéntrica, pero yo sí que me considero periodista de paz, a raíz además de un curso que hice con Carlos, que a mí me cambió completamente la perspectiva de cómo informar hacia un conflicto, porque consiste realmente no en equiparar ni el dolor ni tu dolor, no en decir ellos son víctimas, ellos son victimarios, sino consiste simplemente en poner sobre la mesa todas las verdades. No significa equiparar todas las verdades, sino significa no crear un silencio que
precisamente es lo que nosotros criticamos. También consiste en cómo conjugar toda una serie de memorias, de procesos de paz, que es muy complicado. Un proceso de paz no se hace en 3 días. O sea, entonces ahí entra por detrás toda una serie de conocimientos de teoría de conflicto, de que yo soy una principiante, ¿eh? Pero una cosa me parece apasionante. A finales de diciembre sí que acudí a una gran conferencia de un constructor de paz donde no acudió ningún medio de comunicación, que me llamó mucho la atención. Luego vienen los verificadores internacionales y vamos allí todos. Y acudió John Paul Lederach, no sé si lo conocéis, pues él habló sobre todo el tema de construcción de memoria, de reconciliación, de cómo superar las barreras de la insensibilidad, de cómo poder convivir con el enemigo, que realmente es una persona muy humilde y que realmente merece muchísimo la pena poder hablar con él. Incluso merecería la pena darle una página entera en cualquiera de los medios impresos que hay hoy en día en Euskadi. Y bueno, simplemente a mí también me parece que sí que es necesaria, yo lo digo desde mi humildad y honestidad, pues cierta formación en cultura de la paz, que es lo que hemos pecado en Euskadi. Y respecto a lo del victimario, yo sí que creo que más que conocer su lado humano o no humano, yo sí que creo, a mí sí que me gustaría quedar con un etarra y preguntarle ¿por qué has hecho eso? De la misma manera que con el terrorismo yihadista, salvando las diferencias, se está investigando en por qué se radicalizan, cómo se radicalizan y cómo podemos insertarlos en esa sociedad una vez vuelven de Siria, salvando las diferencias, por supuesto, en Euskadi también, pues hay que hacer un esfuerzo en ese sentido. Hacer el esfuerzo no significa equiparar dolor, porque por supuesto que no, pero tampoco significa relegar a una parte de la sociedad, que yo tampoco estoy de acuerdo en cómo han actuado, pero también es peligroso el decir tú eres el culpable, yo soy el ganador, vencedores, perdedores, pues ¿a qué nos va a llevar? ¿A otra guerra dentro de 30 años? Entonces hay que buscar un equilibrio de fuerzas que es muy sutil, y los medios de comunicación pues tenemos ahí un papel muy importante, y hay que hacerlo desde la cultura de la paz. Yo creo, es mi opinión, ¿eh? Bueno, son la 1 menos 3 minutos o 4 minutos, según mi reloj. Os doy un turno de palabra. Tenéis muchísimas preguntas aquí, muchísimas reflexiones. Hoy no va a ser la última vez que nos juntemos, entonces, bueno, el foro va a seguir trabajando en estos ámbitos, entonces, bueno, os doy un turno de palabra y hago el cierre, ¿de acuerdo? Como queráis, no tenéis por qué irnos. Por alusiones. Bueno, yo he pretendido ser en el inicio de mi exposición pervertidamente provocador. Porque viniendo de un antimilitarista como yo, decir que estamos en guerra, pues lo que quiero es provocar con esa frase. Es decir, que me interesa un bledo el aspecto humano y lo que rodea a los ejemplos que he puesto. Y expresamente he querido poner el ejemplo del piloto Jordano, porque es ajeno a nuestra realidad. Claro, ¿de qué se trata aquí? ¿De qué estamos hablando? Cuando tú estás hablando, Carlos, de experiencias en donde los terroristas, los que han utilizado la violencia con fines políticos, hacen el tránsito de reconocimiento del daño causado. Me parece genial. Y que en ese tránsito del reconocimiento causado sepamos el contexto, no me parece fundamental, y menos un contexto para que sirva de explicación y en algunos casos para justificar, o en algunos casos, como decía bien Javi, aspectos heroicos, ¿no? Como hay documentales que están intentando trasladar. Mira, desde mi punto de vista, en la época de los años de plomo, aquí se hablaba del primo de Zumosol, ¿vale? Unos hacían política porque tenían por detrás a alguien que era el primo de Zumosol. Yo no estoy dispuesto a que en la etapa de la batalla del relato, desde luego yo no estoy dispuesto a que venga el hombre de Colón a blanquear lo que cada uno ha hecho en esta sociedad. Me niego. Pues estamos en eso. Me niego. Las miradas, tengo una cita aquí de un periodista que dice: las miradas, los relatos se tienen que sustentar sobre hechos ciertos, constatables, no sobre mitología, ni sobre ensoñaciones, ni sobre medias verdades que ocultan tragedias. Yo, desde luego, no estoy dispuesto, en el momento histórico que vive esta sociedad, a permitir que se blanquee
las posiciones que cada uno en esta sociedad ha tenido. Yo lo que quiero es que la gente se enfrente ante el espejo y se mire y nos miremos todos como sociedad para ver dónde hemos estado. Y yo tendré que ser muy crítico en la época de los años 80, cuando aquí se mataba a cascoporro, a policías. Yo he ido a un montón de funerales para seguirlo como periodista. Iba a los funerales que se celebraban detrás del gobierno civil, donde los exaltados ultraderechistas con el brazo en alto pedían la pena de muerte y exigían las dimisiones de los presidentes de los gobiernos, y había unas víctimas que era, uno, el que estaba en el ataúd, 4, que era la familia que había venido de no sé qué pueblo, que cuando teníamos que preguntar a los periodistas de dónde habían venido, eran unos pueblos rarísimos de España que no conocíamos porque no los habíamos pisado en la vida, les metían en el ataúd, les cargaban en el coche fúnebre y agur benur, y ahí había representantes políticos de algunos partidos, no de todos, y esto hay que contarlo. Ya sé que es verdad que fue hace mucho tiempo, pero es que es bueno que nos enfrentemos ante el espejo de la realidad, sobre todo para lo que decía, creo que ha sido Lats. A mí me interesa mucho saber qué es lo que les estamos dejando, Lucía también creo que lo ha dicho, a las generaciones futuras, que ahora no están interesadas y les importa un bledo, incluso a los periodistas que vienen a los periódicos, y a las radios y a las televisiones, y que no tienen este contexto y han tenido la suerte de no tenerlo como lo hemos vivido los demás, los que estamos aquí en esta mesa. La herencia que estamos dejando, la herencia de la verdad, no del blanqueo, desde mi punto de vista, no del blanqueo. Yo por lo menos no estoy dispuesto a que nadie blanquee lo que ha pasado en este país. Y sigo y creo que los medios de comunicación debemos ser exigentes con las personas que pretenden algo que es inaceptable para nuestra sociedad. Y quiero recoger las palabras, antes he hablado de Florencio, pero quiero recoger las palabras de Sara Buesa, que el otro día decía algo muy evidente, cuando decía: yo no necesito el perdón, o sea, no necesito que alguien me venga a pedir perdón. Decía Sara el otro día, cuando recordaba a su padre: yo lo que necesito es que ese señor reconozca el daño causado, el daño que me ha hecho a mí. El perdón, pues en las sacristías igual está muy bien. Por cierto, Galtung me encanta. Es una de mis lecturas preferidas desde hace muchos años, y otras muchas más. Pero de verdad, o sea, yo creo que en el momento en el que estamos hay que ser muy serios, de verdad, muy serios. Pero yo en ningún momento he hablado del blanqueo, ¿eh? O sea, de hecho, suscribiría lo que has dicho, ¿no? Pues casi todo lo que has dicho. Pero yo creo que sí que es noticia, ¿no?, que un etarra diga públicamente: yo me levanto con mis víctimas y me acuesto con mis víctimas. Claro, pero porque está haciendo un tránsito, porque ese etarra está haciendo un tránsito. El ejemplo me viene muy bien el de Blas cuando dice: el carnicero de Mondragón. ¿Qué me tiene que decir a mí el carnicero de Mondragón? No. A la sociedad vasca, ¿qué le tiene que decir el carnicero de Mondragón? Una persona que no se ha arrepentido absolutamente de ninguno de sus crímenes. ¿Qué me tiene que decir Iñaki de Guanachaos mientras está sirviendo una cerveza en Chichibriche? No, ¿qué me tiene que decir ese señor? A mí nada. A mí tampoco, ¿eh? A mí nada. Evidentemente nada. Pero este otro que te digo sí. Ahora, si luego entramos en esos planteamientos que haces tú de gente que está haciendo ese recorrido, bienvenido. O sea, la justicia restaurativa, evidentemente. Claro. Claro que sí. Porque está al servicio de algo. Está al servicio de algo. ¿De qué? De la convivencia que nos estamos jugando en este país para las próximas décadas. Claro, si está al servicio de otra cosa, si está al servicio de ser héroes, de blanquear la realidad, de mirar para otro lado de lo que ha pasado en este país, yo no participo, desde luego. Me niego. Has estado hablando sin micrófono, Aitor. No. Todo lo que has dicho se perderá. Como botas en la lluvia. Retomando temas que se han ido quedando por ahí. Antes, cuando hablaba de la situación de la crisis y de las consecuencias que ha tenido la crisis en este cierre deliberado de los medios de comunicación y la pérdida de tantos puestos de trabajo de periodistas, se me ha olvidado aquello a donde llegaba, que era a donde quería llegar, más o menos. Que es que esto lo que hace, el problema que plantea es que no está asegurada
en algunos medios de comunicación no está asegurada la transmisión de conocimientos de los viejos maestros, de los viejos periodistas a los que llegan. Y entonces esto es un serio problema cuando estamos hablando de algo tan crucial como es la información sobre terrorismo, porque es verdad, lo ha apuntado Javi, es verdad que el terrorismo constituye todo un género periodístico. Es un género periodístico en sí, no solamente es una especialización, es un género periodístico. Evidentemente, si informamos sobre la situación, el devenir de la sociedad vasca, tenemos que tomar la precaución de que los terroristas no solamente no aparezcan como víctimas, sino tampoco que aparezcan como salvadores ni como héroes. Eso es evidente. Yo nunca diría que no a una entrevista con nadie. Con nadie. Lo que diría que no es una entrevista con alguien para decir determinadas cosas. Y es evidente que los derechos humanos se tienen que defender. Entonces, entrevistar al asesino, los malvados, los villanos, tienen un atractivo impresionante. Es más, a todos nos gustaría meternos en su cabeza. Si me va a hacer una defensa del asesinato, evidentemente, si la va a hacer además sin ningún contrapunto, si el periodista que hace la entrevista va a contemporizar, no me interesa absolutamente nada, pero sí me interesa que me pueda dar otras facetas. Ahora que quizá precisamente el terrorista no es precisamente la mejor persona para hablar sobre sí mismo. Esto es una cosa así, clarísima, que sucede a veces. Al año siguiente del que ETA dejara definitivamente las armas, aunque todavía no las haya devuelto, que las puso allí en la mesa para la fotografía y luego se las llevaron otra vez. Hicimos un curso en la Escuela de Periodismo Juancho Rodríguez y tuvimos entre nosotros a una psiquiatra que se llama Charo Sánchez, que trabaja como por Dinamarca, puede ser, es catalana. Y entonces vino a hablarnos de la mente del asesino. A mí me produjo fascinación aquella conferencia porque nos dijo dos cosas muy claras y que a mí me hicieron mucha meña. Una, el asesino ve al asesinado, siente hacia la persona, el terrorista, siente hacia esa persona a la que va a asesinar o va a extorsionar, exactamente la misma repugnancia que sentimos nosotros hacia, por ejemplo, un moco. Esa repugnancia que sentimos, por ejemplo, si pensamos que nos podemos comer un moco de otra persona. Esa repugnancia asquerosa. Eso de que algunos animales nos dan un asco, pero un asco verdadero. Y todo eso se sitúa en la parte frontal del cerebro. Y para nuestra tragedia, eso se aprende en la adolescencia y en la primera juventud y ahí queda. O sea que es muy difícil luchar contra determinadas cosas. Cuando estamos hablando de blanquear, me he dado cuenta, fíjate, Suritu, claro, es que es tanto blanquear como justificar. Es una cosa curiosa. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con cómo se blanquean las cosas, porque al final las estamos justificando. A mí me parece que dentro de lo que cabe, si podemos tener algo, unos dos buenos bastones o un buen bastón para apoyarnos, y es que yo tengo el convencimiento, de verdad, de que quienes han estado matando, extorsionando, defendiendo a quien mataba y a quien extorsionaba, nos necesita. Ahora nos necesita. Somos quienes van a dar el marchamo de calidad a su cualidad como políticos o como ciudadanos. Podemos venderlo caro. Verdaderamente podemos exigir que para que esto sea cierto y para reconocerte como uno de los nuestros, un defensor más de la democracia y de los derechos humanos, pues verdaderamente
te vamos a hacer expresar, no solamente firmar, sino expresar de boquita algunas cosas, lo podemos vender muy barato, podemos irnos olvidando poco a poco y tal, por el bien de esta sociedad y tal, no sé qué, no sé cuántos. Y lo de los periodistas exiliados que están en una situación económica lamentable, que han tenido que vender sus pertenencias, es terrible, es una tragedia terrible. La cantidad de gente que se ha tenido que ir, la cantidad de gente que ha dejado aquí no solamente su vida anterior, sino su calidad de vida y su todo. ¿Y cómo restableces eso? A mí lo que me llama la atención es que he sido durante 8 años presidenta de la Asociación Vasca de Periodistas y nunca nadie se ha dirigido a nosotros en esos términos. Nunca. Solamente en una ocasión. Ya, porque les da vergüenza, ¿eh? Ya, no, yo, o sea, o sea, no es un reproche, es sencillamente una constatación. Solamente en una ocasión, un periodista que estuvo exiliado y volvió, se dirigió a nosotros y nos dijo que no, que lo echaban falta, ¿no? Que echaban falta el hecho de que hubiera habido un mayor apoyo. Claro, a lo mejor tendríamos que haber estado más avispados, a lo mejor tendríamos que haber empatizado con todas estas personas, un poco más, pero lo primero es conocer las situaciones. Y es verdad que quienes se fueron por la puerta de atrás, quienes cogieron sus trastos y se fueron sin nada asegurado, porque hubo periodistas que se fueron a buenos destinos, y hay otros que se han ido directamente a la miseria más absoluta. Este es el daño que ha hecho ETA. Ahora sí que os voy a pedir que ahora vais a tener 2 minutos cada uno. Al revés. Nos han dejado poco tiempo. Bueno, no, poco tiempo me hace falta, pero vamos a ver, sí que habéis dejado cosas muy interesantes que merecen comentario. Hablaba Aitor de lo del perdón y el reconocimiento del daño causado. Claro, es que el perdón, a mí me parece que el perdón es personal e intransferible. Me parece tan respetable la víctima que es capaz de perdonar, que es capaz incluso, como por cierto hemos reflejado en los medios, de dar un abrazo a la persona que estaba en el comando que asesinó a su marido, como la víctima que no es capaz de hacer ese tránsito. Todo tiene sus tiempos y creo que cada persona es un mundo y hay que respetarlo. Pero a partir de ahí, yo sí estoy muy de acuerdo con lo que tú dices y además, de hecho, en mis notas tenía también la alusión a la Viana Anclares, lo que pasa que a la hora de ponerles voz, pues no lo he hecho, pero estoy de acuerdo porque evidentemente que no se trata de decir no salen etarras, no, vamos a ver, una cosa es quien ha hecho un tránsito, quien está haciendo un camino que por cierto se les está pidiendo al resto de presos, y muchas veces caemos, incluso reproducimos o somos altavoces, y ahí también hago autocrítica de la propaganda, por ejemplo, del colectivo de la ortodoxia de los presos de ETA o del colectivo oficial de presos, cuando nos están vendiendo constantemente, y se lo compramos, y hago autocrítica, supuestos pasos, supuestas historias que no acaban, pasos que no acaban de dar, ¿no? Por ejemplo, lo de recorrer un camino individual hacia la reinserción, es mentira, o sea, obedecen todavía o están sujetos a una disciplina que la propia ETA y la propia izquierda abertzale no les están dejando hacer ese camino y por tanto reinsertarse en la sociedad. Entonces yo creo que a veces compramos esto de como aquel comunicado de los presos de hace 2 años, creo, de que iban a ajustarse a la legalidad, a las vías de reinserción individuales, y es mentira, ¿no? Entonces yo sí que creo que tiene interés y que es importante que los medios demos voz a las personas que sí han hecho ese camino, que sí se lo creen y que les englobamos dentro de la Viana Anclares, pero que cada uno tiene sus experiencias, y en ese sentido enlazo también con lo que decías tú, Josune, de los motivos. Vamos a ver, una cosa es, yo he hablado, y es que además lo creo, de la importancia que tiene, yo creo que es una de las claves de las que me quedaría de esta jornada, de hacer pedagogía. Yo creo que los medios ahí tenemos que recoger también ese guante y hacer pedagogía. Es importante saber
efectivamente los motivos que han llevado a los jóvenes, a nuestros jóvenes o a los jóvenes que ahora se marchan a Siria y que viven cómodamente en Europa Occidental y de repente se hacen yihadistas, evidentemente, ¿cómo no me va a interesar como periodista eso? Me interesa muchísimo, de hecho leo todo lo que cae en mis manos sobre ese tema porque me parece fundamental entender qué lleva a un joven a coger un fusil y poner los medios para evitarlo. Y aquí en Euskadi se está haciendo, hablabais de las víctimas educadoras, chapó, hablabais efectivamente, todo eso es importantísimo. Hacer pedagogía para que no se vuelva a repetir, pero de ahí a que el relato sea gratuito, sea simplemente, por eso decía lo del carnicero de Mondragón, ¿no? Y ahí, por mucho que el periodista se muestre combativo y no contemporice, de verdad, que decías tú, Lucía, y me parece que es un punto de vista interesante, pero yo sigo sin entender qué pintan 2 páginas en un periódico del carnicero de Mondragón. A mí personalmente, en cambio, sí entiendo que pintan 2 páginas en un periódico de Urrosolos Sistiaga. Pues me parece que la diferencia no es nada baladí. Y lo de convertirles, lo que decías tú de Eduardo, de convertirles en héroes, totalmente. La involución, Javi, también. Totalmente de acuerdo. Todos lo hemos visto ahora cuando ha muerto Bolinaga, que le han hecho un homenaje en su pueblo y que hemos oído a la gente decir con altavoz, vuelvo a hacer autocrítica de los medios, es que el Estado le había perseguido hasta que ya el pobre enfermo había muerto. Pero vamos a ver, si precisamente ese caso de Bolinaga era un ejemplo de otra palabra que ha salido, ¿no? De la generosidad, en este caso yo creo, de un Estado de Derecho que en este caso, y no digo que haya más presos enfermos que quizás sigan en la cárcel, pero en este caso creo que era evidente, una persona que ni se había arrepentido ni había hecho ningún tipo de camino ni nada por el estilo, y sin embargo su historia estaba un día y otro en los medios precisamente por esa historia, ¿no? Entonces, pues bueno, y para no enrollarme respecto a los exiliados, de verdad que el tema que comentabas del veto no es que lo quiera eludir, es que de verdad que lo desconozco completamente, entonces no es que lo eluda. Yo lo que sí te digo es que yo creo, ¿no?, que en mi medio hemos intentado, yo creo, dar voz a lo largo de estos años al colectivo de exiliados. Yo recuerdo unos bastantes páginas y reportajes con historias personales de la gente que se tuvo que marchar. A mí me parece un drama terrible, al que a veces es cierto que quizás no se le ha dado la importancia que tenía, ¿no?, frente a quienes sufrían pues, las víctimas de atentados, etcétera. La gente que se tuvo que marchar, dejar su casa, su familia, su trabajo, creo que es otro de los temas que hay que incluir en el famoso relato. Y bueno, y no se trata de, insisto, no se trata de hacer dogmatismos ni de decir unos tienen toda la razón, vencedores y vencidos, no es eso. Hoy todos vemos que hay personas que estuvieron en ETA político-militar y que son líderes de opinión y que escriben editoriales y que a los que además tienen una voz totalmente respetada. Entonces yo creo que todo el mundo tiene derecho a hacer un tránsito, a hacer un camino, y además eso es sano. De lo que se trata, y ahí estoy completamente de acuerdo con lo que decía Aitor, además con la vehemencia con la que lo ha expresado lo recojo, es de no permitir, y desde los medios, estoy contigo, Eduardo, que decías cuál es el papel de los medios. No podemos ser testigos, o sea, los medios no deben de ser testigos neutrales frente a según qué cosas. Otra cosa es que contemos la verdad de la manera más objetiva posible. Otra cosa es que no tomemos partido cuando estamos hablando del relato, insisto, que vamos a dejar a nuestros hijos. Que contribuyamos, no podemos contribuir a que se blanqueen, se oculten, se maquillen determinadas cosas o que quien venga por detrás de nosotros piense que una persona que empuñó una pistola para matar al que no pensaba como él, al fin y al cabo, solo por eso, porque pensaba diferente, tuvo alguna razón justificable para hacerlo. No, fue completamente injustificable, y es tarea nuestra que eso quede negro sobre blanco y no se olvide. Sí, pero yo creo que esa es una batalla desgraciadamente perdida y ojalá me equivoque. Quiero pensar eso, ¿no? Quiero pensar eso. Sí, pero es lo que estamos viendo, y el caso que acabas de citar, el de Uribe Etxebarria Bolinaga, yo creo que es sintomático, pero por todas las partes, ¿eh? O sea, porque ahí confluyó esto que acabas de denunciar, pero también otros que estaban deseando que se lo diese ya, ¿no? Que veían como una tremenda ofensa que se lo hubiera sacado de la cárcel y que no se acabara de morir. Porque creo que hay que citarlo
todo en este caso. Hay una frase de Shlomo Ben-Ami que yo creo que es importante citar. Él decía que hay que sacrificar algo de paz por justicia o algo de justicia por paz, que hay que elegir, que toda la justicia y toda la paz no se puede tener. Entonces es en ese punto donde deberíamos encontrarnos. Y ahora me voy a contradecir porque voy a decir que, por ejemplo, la terminología nos está engañando, ¿no? Proceso de paz. Yo no compro que aquí estemos en un proceso de paz, porque yo no compro que hayamos estado en una guerra, salvo una guerra con el sentido que le ha querido dar antes a Aitor, provocador. Yo no creo que lo que ha ocurrido aquí en los últimos 60 años sea definible exactamente como una guerra. No lo creo. Entonces, pues, si nos metemos en palabras tan grandes como proceso de paz, como reconciliación, yo soy enemigo acérrimo de la reconciliación obligatoria. Yo quiero convivir o coexistir, ¿no? Pero yo no tengo por qué darme un beso y un abrazo con quien me ha ofendido, ni alguien a quien yo he ofendido tiene por qué reconciliarse en ese sentido conmigo. Tenemos que respetarnos y tenemos que reconocernos. Porque, si hablamos de reconciliación, me parece poner un listón tan alto que jamás de los jamases lo vamos a alcanzar, sobre todo partiendo del terreno tan bajo en el que decimos que estamos, ¿no? O sea, que todavía no hemos aprendido algunas asignaturas y ya queremos ir a por la matrícula de honor, que sería la reconciliación. Y por lo demás, eso, cuando decías antes que todo el mundo tiene derecho efectivamente a evolucionar, bueno, pues todo el mundo tiene derecho a ese tránsito, pero también los demás tenemos derecho, y el resto respecto a nosotros, a no olvidar, no olvidar con el te la guardo y tú vas a verlo, a tenerlo presente, ¿no? O sea, tú has hecho algo y tú eres depositario de ese que has hecho y responsable de eso que has hecho. Y eso me vale para un torturador con uniforme o para un torturador sin uniforme. Me vale exactamente igual, ¿no? Y eso, otra de las cuestiones que me llamaban la atención del caso que hemos citado antes de Uribe Etxebarria Bolinaga, hemos visto fotografías con él de Martín Garitano, de Xavier Recondo, y yo siempre decía, joder, no me imagino a un político del PP así con Morcillo, ¿no? Con el asesino de Brouard, el escándalo que montaríamos. Y sin embargo, esto lo hemos vivido como una cosa muy normal, ¿no? Y como vivimos con toda la normalidad del mundo, cuando sale un preso de ETA de la cárcel con todo el derecho del mundo y con toda la legalidad del mundo, yo creo que eso no es criticable, ha estado el tiempo que establece la ley, sale y de repente vemos con toda la normalidad del mundo, no los recibimientos, sino en Twitter, líderes de izquierda abertzale, Soriona Quinés, ostras, cortate un poco, ¿no? Eso no lo aceptaríamos, Soriona que Morcillo o Soriona Galindo, ¿no? Pues lo que no te gusta desde este lado no te debería gustar en el otro lado. Pero bueno, me temo que la batalla del relato pues se está perdiendo desde el punto de vista de quienes aspiramos a que sea equitativa o no, ecuánime, creo que es la palabra, no equidistante, sino ecuánime, porque yo creo que hay, por mucho que nos empeñemos, que decía Lucía que teníamos que ponérselo difícil, yo creo que no. Bueno, esta mañana que ha empezado así calmadita, ha acabado con, la verdad que ha sido un encuentro muy interesante. Deciros que bueno, desde el Foro de Asociaciones en Educación por la Paz os agradecemos que hayáis pasado toda esta mañana con nosotros. Hemos estado pocos pero buenos, y como todo se ha grabado en vídeo, pues esto se lo vamos a colgar en nuestra web, lo vamos a difundir en las redes sociales, y nos gustaría que todos los presentes nos ayudéis a difundirlo también. Y bueno, agradeceros enormemente vuestra presencia. Bueno, eskermina gaur ona etortzeagatik, jakinarazi bideoan grabatu dugun hau eskegiko dugula ere webaren bitartez eta sare sozialen bitartez, eta bueno, jakinarazi ere hau ez dela izango azkenengoa, foroak lanean jarraitzen duela oso modu zabalean eremu ezberdinei buruz hitz egiten, ez bakarrik komunikabideen eremua, baita hezkuntzako eremua, instituzionala eta